Guión. La profecía que enloqueció Internet, cuando millones creyeron que el mundo acabaría. ¿Recuerdan el 21 de diciembre de 2012? Millones de personas en todo el mundo pensaron que ese día sería el último de la humanidad. No estoy exagerando. Hubo quienes gastaron sus ahorros, renunciaron a sus trabajos y construyeron búnkers. Todo por una interpretación del calendario maya que se volvió viral antes de que volverse viral fuera tan común como hoy. Pero aquí está lo fascinante. Esta no fue la primera vez que esto pasó, ni será la última. De hecho, en los últimos 20 años hemos tenido al menos 12 predicciones del fin del mundo que movilizaron masas y generaron pánico real. Hoy vamos a descifrar los datos detrás de este fenómeno. ¿Por qué seguimos creyendo en estas profecías? ¿Cuánto dinero mueven? Y lo más importante, ¿qué nos dice esto sobre nosotros como sociedad? La pregunta que todos deberíamos hacernos es, ¿por qué en pleno siglo XXI, con toda la información científica al alcance de un clic, millones de personas siguen creyendo que el mundo se va a acabar por una profecía antigua o una teoría conspirativa? Y no hablo solo de creer pasivamente. Hablo de personas que tomaron decisiones radicales basadas en estas predicciones. Según estudios de comportamiento social, aproximadamente el 15% de la población mundial admite haber sentido ansiedad real ante alguna predicción apocalíptica, y entre el 2 y 3% tomó alguna medida práctica al respecto. Eso significa que estamos hablando de más de 200 millones de personas afectadas emocionalmente, y casi 50 millones que hicieron algo concreto, desde rezar intensamente hasta gastar dinero en preparaciones. Entonces, ¿estamos ante un fenómeno de ignorancia masiva o hay algo más profundo sucediendo aquí? Para entender este fenómeno necesitamos contexto. Las predicciones del fin del mundo no son nuevas. De hecho, llevan con nosotros desde que existe la civilización. En el año 1000 de Tesisto, Europa vivió un pánico apocalíptico masivo. Miles de personas abandonaron sus hogares y se reunieron en iglesias esperando el fin. No pasó nada. En 1666, el gran incendio de Londres fue interpretado como señal del apocalipsis por el número 666 en el año. La ciudad ardió, pero el mundo siguió. En 1910, cuando la Tierra pasó por la cola del cometa Halley, empresarios vendieron píldoras anticometa y máscaras de gas. La gente las compró masivamente. Obviamente no pasó nada. Pero el verdadero cambio llegó con Internet. La predicción maya del 2012 fue la primera profecía apocalíptica de la era digital, y eso cambió todo. En vez de propagarse boca a boca o por periódicos, se multiplicó exponencialmente en foros, blogs, YouTube y redes sociales. Según datos de Google Trends, las búsquedas de Fin del Mundo 2012 alcanzaron su pico máximo en noviembre de ese año, con más de 10 millones de búsquedas diarias solo en español. Era literalmente uno de los temas más buscados del planeta. Ahora viene lo que realmente me voló la cabeza cuando empecé a investigar esto. Los números detrás del pánico del 2012 son absolutamente demenciales. La industria del apocalipsis movió aproximadamente $500 millones solo en 2012. Estamos hablando de búnkers, kits de supervivencia, alimentos no perecederos, libros, documentales y hasta mapas de zonas seguras. En Rusia, un empresario vendió más de 1,000 kits de supervivencia a $300 cada uno en las últimas semanas antes del 21 de diciembre. En Estados Unidos, las ventas de búnkers subterráneos aumentaron un 400% entre 2011 y 2012. Segundo dato. En China, un hombre construyó 7 arcas de Noé, gastando su fortuna completa de $1.6 millones. Otro hombre en México gastó $35,000 construyendo un refugio subterráneo en su jardín. Tercer dato. Las menciones del fin del mundo 2012 en redes sociales superaron los 3,000 millones. Sí, con B de billones, Facebook reportó que era uno de los 10 temas más discutidos del año. Cuarto dato, y este es particularmente interesante. La NASA tuvo que crear una página especial para desmentir la profecía maya, porque recibían más de 5,000 consultas diarias de personas aterradas. Incluso reportaron casos de adolescentes con ideación suicida, porque pensaban,
¿Para qué seguir si el mundo se acaba? Y aquí viene el dato que más me impactó. En algunos países, las tasas de ansiedad clínica aumentaron entre 2% y 15% en los meses previos a diciembre de 2012, especialmente entre jóvenes de 18 a 35 años. Entonces, ¿qué está pasando realmente aquí? ¿Por qué somos tan susceptibles a estas predicciones? La respuesta tiene tres componentes y todos están respaldados por la ciencia del comportamiento humano. Primero, el sesgo de negatividad. Nuestro cerebro está evolutivamente programado para prestar más atención a las amenazas que a las cosas positivas. Es un mecanismo de supervivencia. Una noticia sobre el fin del mundo capta nuestra atención 7 veces más rápido que una noticia positiva. Los algoritmos de redes sociales saben esto y lo explotan, mostrándote más contenido que genera esa respuesta emocional. Segundo, la necesidad de control en un mundo caótico. Paradójicamente, creer en una profecía nos da sensación de control. Si sabemos cuándo y cómo acabará todo, podemos prepararnos. Es más reconfortante psicológicamente creer que hay un plan definido, aunque sea catastrófico, que aceptar la incertidumbre constante de la vida moderna. Un estudio de la Universidad de Cambridge encontró que durante periodos de incertidumbre económica o social, las búsquedas de profecías apocalípticas aumentan hasta un 40%. No es coincidencia que el 2012 fuera justo después de la crisis económica mundial del 2008. Tercero, el efecto de validación social. Cuando vemos que millones comparten una creencia, nuestro cerebro la percibe como más válida. Es el mismo mecanismo que hace que compremos el restaurante lleno en vez del vacío, o que nos contagiemos de la risa en grupo. En el caso del 2012, el ciclo fue así: una interpretación errónea del calendario maya, documentales y películas de Hollywood, difusión viral en redes, más personas hablando de ello, percepción de legitimidad, más personas preocupadas, cobertura mediática, y el ciclo se retroalimenta. Ahora, ¿cómo impactó esto específicamente en Latinoamérica? Y aquí es donde la cosa se pone interesante para nosotros. México, siendo el país maya por excelencia, vivió esto de manera particularmente intensa. El gobierno mexicano tuvo que intervenir con campañas públicas para calmar el pánico. Chichén Itzá y otros sitios arqueológicos mayas reportaron aumentos del 300% en visitantes durante 2012. Muchos esperando estar en el lugar correcto cuando pasara lo que fuera a pasar. Pero el fenómeno se extendió por toda la región. En Argentina, las ventas de velas y productos esotéricos se dispararon un 60% en noviembre de 2012. En Colombia, grupos religiosos organizaron vigilias masivas. En Brasil, más de 2 millones de personas participaron en algún tipo de ritual o preparación relacionada con la fecha. Un dato fascinante. Latinoamérica representó el 35% del tráfico mundial de búsqueda sobre el fin del mundo 2012, a pesar de ser solo el 8% de los usuarios de Internet globales. Esto nos dice que la región fue desproporcionadamente afectada. ¿Por qué? Los sociólogos apuntan a varios factores: mayor religiosidad, tradiciones indígenas presentes, menor educación científica promedio y economías menos estables que generan mayor ansiedad existencial. Además, el impacto económico fue real. Pequeños negocios quebraron porque dueños gastaron todo en preparaciones, familias se endeudaron, y el costo psicológico fue aún mayor. Centros de salud mental reportaron aumentos de hasta 25% en consultas por ansiedad apocalíptica. Entonces, ¿qué aprendimos de todo esto? ¿Dejamos de creer en profecías apocalípticas después del 2012? Para nada. Desde entonces, hemos tenido la predicción de septiembre de 2015, la alineación planetaria de 2017, la profecía del rabino para 2018, el apocalipsis climático de 2020, y actualmente circulan al menos 5 nuevas predicciones para antes de 2030. El patrón se repite porque la ansiedad existencial que alimenta estas creencias no ha desaparecido. Si algo ha empeorado con la pandemia, el cambio climático, las guerras y la inestabilidad económica global. Pero aquí está la cosa. Entender los datos detrás de estos fenómenos nos hace menos vulnerables.
Saber que nuestro cerebro está programado para el sesgo de negatividad nos ayuda a cuestionarlo. Reconocer los patrones de validación social nos permite pensarlo dos veces antes de compartir contenido apocalíptico. La próxima vez que veas una predicción del fin del mundo volviéndose viral, pregúntate, ¿qué crisis social o económica está pasando ahora que hace que esto resuene con tanta gente? Porque el verdadero dato que debemos descifrar no es cuándo acabará el mundo, sino por qué necesitamos tanto creer que lo hará. Déjame en los comentarios. ¿Recuerdas el pánico del 2012? ¿Te afectó de alguna manera? Y suscríbete si quieres más datos que ayuden a entender el mundo en el que vivimos. Nos vemos en el próximo video.